Excelente. Bien, continuamos entonces con el ejercicio que habíamos quedado. Lo que haremos ahora será, una vez que esto esté validado y estemos seguros de que tanto el nombre como la edad sean correctos, lo que necesitamos hacer no es imprimir un mensaje, no solo eso, sino que necesitamos guardar esos valores en nuestra tabla de la base de datos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Perfecto. Recuerdan que en el primer capítulo yo les dije que iba a ir buscando en Google a medida que iba a ir desarrollándose el curso. Bien. Me parece muy importante esto para darle las pautas a ustedes como yo busco en Google. Me parece súper importante que el día de mañana, incluso hoy mismo, ya puedan estar autoeducándose con este buscador que es gratuito y está a la disposición de todos. Así que, una vez hecho esto, me voy a ir a Google y voy a preguntarle a Google cómo conectar MySQL en PHP. Yo veo muchos artículos a simple vista. Hay uno que ya me interesó, que lo he estado viendo recién. Fíjense que es este, GitHub. Uno se va a ir dando cuenta cuáles son los sitios buenos y cuáles te van a decir la verdad inmediata. Bien. A medida que va viendo, por ejemplo, yo sé que este GitHub es una porción de código que alguien ha publicado y que es muy probable que funcione. Entonces yo ingreso aquí. Fíjense, este código lo que hace de esta persona, da los datos de la base de datos y se conecta. Creación de la base de datos con MySQL Connect. Bien, fíjense, si nosotros copiamos esto y lo pegamos aquí, empezamos a trabajar ya para conectar a la base de datos. Luego lo que yo hago es cuando encuentro una función, me voy al manual de Google. ¿Por qué? Para ver cuáles son los parámetros que recibe esta función. En este caso, fíjense que esta función recibe el host o la IP, el usuario de la base de datos, la contraseña de la base de datos y el nombre de la base de datos que queremos conectar. Perfecto. Entonces ya sé que estos 4 parámetros yo tengo que llenarlos con mi información. ¿Recuerdan cómo hemos configurado el SQL Pro? Aquí nosotros tenemos que el host es 127.0.0.1, el usuario es root, la contraseña 123, la base de datos curso Udemy. Y el puerto es 8082. No es el puerto por defecto de MySQL que es 3306, sino 8082. Entonces voy a buscar un poco más para ver cómo se conecta a un puerto específico. Bien. Aquí, por ejemplo, miren, encontré un comentario que dice: por defecto el puerto 3306 será usado. Para usar un puerto diferente, que lo ingrese como otro argumento. Y fíjense que le agrega un parámetro más, que es el puerto. Bien. Entonces ya sabemos que para conectar a nuestra base de datos tenemos que agregar la IP, el usuario, la contraseña, la base de datos y el puerto. Bien. Vamos a volver a la configuración de Docker. Recuerden que Docker usa el puerto 8082 en vez del 3306. Entonces ya sabemos que el puerto es este. Colocamos aquí. La base de datos, fíjense nuevamente que colocamos curso Udemy. La contraseña es 123 y el usuario era root, que también están declarados aquí. Ahora, ¿cuál es el host? Al ser Docker una virtualización, tiene una IP propia, ¿bien? Un host propio. ¿Cómo vamos a averiguar la IP de ese host? Nos vamos al contenedor, ¿bien? Y colocamos Docker Container LSA y eso nos lista los contenedores que nosotros tenemos. Fíjense que tenemos uno con PHP 7.2, MySQL del website y otro con MySQL. Simplemente lo que hacemos es colocamos Docker Container Inspect y le pasamos el ID que estaba a la izquierda, que es este.
le pasamos ese ID y eso nos devuelve toda la información de ese contenedor. Bien. Espero no marearlos, pero esto es importante saberlo. Fíjense que este contenedor tiene una IP propia, porque recordemos que es una virtualización. Entonces, esta IP es a la que nosotros tenemos que conectarnos desde PHP. Copiamos, nos vamos aquí y pegamos. Si no se puede conectar a MySQL, lo que hace aquí es directamente imprimir este mensaje y no continuar con la ejecución. Es decir, todo lo que esté de aquí para abajo no va a entrar. ¿Bien? Eso es lo que hace la función die. ¿Bien? Die es ejecuta esto, pero no sigas. Entonces vamos a probar. Vamos a ir aquí, título de prueba. Vamos a escribir EMMA 25. Perfecto. Aquí dice, por ejemplo, no se ha podido conectar al servidor de base de datos. Bien, vamos a ver por qué es eso. Nosotros tenemos la IP, tenemos el curso aquí, el 8082, que si lo sacamos, ahí conecta. ¿Por qué es esto? Porque ya nos estamos conectando a la IP, ¿correcto? Entonces el puerto ya no hace falta, porque nos estamos conectando al 3306 de esa IP, lo cual está bien. Sé que esto suena un poco complicado al principio, pero una vez que entiendan y busquen en Google y comprendan cómo funciona la virtualización de Docker, se les va a hacer rápido. De hecho, si en vez de Docker nosotros estuviésemos programando en nuestra máquina con el PHP instalado y el MySQL instalado en nuestra propia máquina, generalmente lo que se usa aquí es 127.0.0.1, que es el local. ¿Bien? Pero bueno, en este caso con Docker, así con esta configuración, a ustedes les va a funcionar. Bien. Ya tenemos la conexión a nuestra base de datos, lo cual es buenísimo. ¿Qué sigue ahora? Vamos a ver. Vamos a buscar. Lo que sigue ahora es cómo seleccionar la base de datos, que en realidad nosotros ya la hemos seleccionado con este comando. Bien. Ahora a la base de datos hay que empezar a hacerle consultas. Tenemos 4 tipos de consultas básicas. La primera, que añade una fila a una tabla de la base de datos. La segunda, que actualiza una fila de una tabla de la base de datos. La tercera, que borra. Y la cuarta, que crea. Bien, esas son las 4 funciones que nosotros tenemos. Entonces, actualizar, borrar y crear. Son 3, perdón. Esas 3 funciones son las que operaciones son las que podemos realizar en nuestra tabla de la base de datos. Ahora vamos a Google y busquemos cómo agregar un registro en MySQL, PHP. Perfecto. Acá tenemos un artículo, por ejemplo. Vamos a ingresar. Fíjense el código. Excelente. Aquí, si quieren después, pueden buscar un poco más sobre las consultas de MySQL. Es un tema bastante complejo como para explayarme ahora, porque básicamente es como un nuevo lenguaje. Bien, pero yo les voy a explicar un poquito la estructura y qué es lo que vamos a ir haciendo. En este caso, así con esta función MySQL i-query, es como se ejecuta una sentencia MySQL. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a copiar y pegar esto. Bien, copiamos y pegamos y vamos a modificar el código a nuestro gusto. En este caso, lo que dice esto es insertar dentro de la tabla students, que no es la tabla students en nuestra base, sino que es la tabla que hemos creado, people. Sobre las siguientes columnas, nosotros solamente tenemos name y age. Bien, los valores de aquí y de aquí.
este parámetro no va a existir más. Entonces, sobre la tabla people, nosotros necesitamos insertar el nombre y la edad. ¿Y dónde está ese nombre y edad? Son los parámetros que hemos recibido por get, aquí. Entonces, aquí vamos a concatenar, que esto ya lo hemos visto, como concatenar datos. Vamos a poner así, vamos a colocar 2 puntos y vamos a poner name. Y lo mismo haremos con la edad, age. Bien, entonces, insertar dentro de people, la tabla, sobre las columnas name y age, los siguientes valores. Y aquí reemplazamos con las variables que nos envían en el formulario. La función MySQL y --query, ¿qué hace? Vamos a buscarla en la documentación de MySQL. Perfecto, aquí está. Por ejemplo, aquí dice que se le pasa como parámetro el link, bien, que es la conexión que nosotros ya hemos generado, esta conexión, y después la query, que es la consulta que queremos realizar. En este caso es esta. Esto es una query de MySQL. Entonces vamos aquí a reemplazar por conexión, que es nuestra conexión, y el SQL. Bien. Y luego imprimiremos en pantalla. Vamos a borrar esto de aquí. Y vamos a escribir otro texto que va a decir: la persona se agregó a la base de datos. Si queremos reemplazar nuevamente, podemos concatenar y poner la persona, le colocamos el nombre, se agregó a la base de datos. Si no se puede agregar este registro en la tabla people, entonces va a venir por aquí. Y va a decir error con esta consulta y me va a imprimir el error. Bien, vamos a probarlo. Me voy a ir aquí, me voy a ir al index.php y aquí vamos a poner EMA y aquí 25. Vamos a enviar el formulario y me dice: la persona se agregó a la base de datos, y aquí me tira un warning que dice MySQL-close, que espera un parámetro. Bien, espera un parámetro. ¿Y por qué es este error? Ya les hablé un poco de la intuición. Cuando se ve una línea de código, inmediatamente con la experiencia uno va a saber de qué puede tratar. Y en este caso yo me doy cuenta que la función MySQL-error lleva como parámetro la conexión que hemos abierto. Bien, vamos a hacer así y vamos a recargar. Fíjense, ya se fue el error y nos vamos a ir a el SQL Pro para ver qué sucede dentro de esa tabla. Vamos a abrir la tabla people y fíjense que se ha agregado 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Porque la primera vez es cuando me tiró el warning, bien, y la segunda vez recargué y se volvió a ejecutar el contenido de capturar.php. O sea que me lo volvió a insertar en la base de datos. Bien. Y con esto logramos insertar datos en la base de datos. Como les había comentado, el ID no hace falta que lo especifiquemos en la consulta porque es un valor incremental. Es decir, se va a incrementar por cada registro que nosotros agreguemos. Así que ya tenemos la parte para agregar datos a la base. Vamos a ir a la parte para listar estos datos en otra pantalla.